resto. Ahora nos quedó pendiente lo que ahora vamos a terminar. El segundo texto es la otra mitad del grupo, ¿no? De esos textos litúrgicos. ¿Quién es de los grupos 1, 3? No, 2 y 4. 2 y 4. 2 y 4. ¿No vinieron? No. 2 y 4. No hay. Yo no. Estoy Ok. todos en el 2. Yo soy 5. No es cierto. Entonces, dijimos el contexto, ¿ok? El texto, el contexto, ¿no? Es muy facilito eso. Otros le llaman, otros le llaman a esto que lo llamamos contexto, algunos le llaman pretexto. Pretexto, texto, contexto. Habrá posttexto. Sí, sí. Pero no hagan mucho caso de eso, ¿ok? Entonces, nada más les digo porque son pasos metodológicos que de alguna manera otros autores pues ponen otro nombre ya, pero ¿no? Por ejemplo, el pretexto, todo lo que prepara el texto. ¿Sí? Pero a mí no me gusta tanto eso porque es demasiado amplio lo que prepara el texto. Entonces, esto que los pongo aquí es un análisis, o son elementos tomados del análisis lingüístico textual. Estamos analizando textos. Yo hablo de lingüístico textual porque no solo es algo que se habla, lingüístico, no solo es una disciplina de la lengua, sino que es de la lengua puesta por escrito, textual, porque son textos los que analizamos en la escritura, ¿no? Por eso todo gira en torno al texto. Y el contexto es todo lo que va con el texto que analizamos. ¿Sí? Se puede analizar dentro de un capítulo, una perícopa, como en este caso tenemos aquí 3 versitos, 4, un cachito, ¿no? Versos, pero pertenecen a un contexto, ¿sí? Lingüístico, un poquito más amplio. El contexto es todo lo que, como dijéramos, todo lo que está entre líneas y que no se dice y que tienen que saber. Eso es lo que va con el texto. El texto es una comunicación. ¿Sí? Y el texto lo distinguimos así, por la grafía, por los signos, ¿sí? Que nos hace entender que esta es una comunicación. ¿No? Entonces, a eso llamamos texto, pero el texto no se estudia solo. El texto tiene un pretexto, dicen unos, nosotros llamamos cotexto, y tiene un contexto. El contexto
es lo que estas tres, estamos estudiando el texto, pero tenemos que adoptar como posiciones diferentes para estudiar un objeto, cualquiera que ustedes quieran. Lo analizamos desde puntos de vista distintos y entonces se va enriqueciendo la comprensión, lo que entendemos de lo que estamos estudiando, ¿no? Sucede lo mismo hasta con las cosas más elementales, más simples, más rudas, ¿no? O sea, es muy diferente. Les voy a decir, cuando escucho a una canción de, no sé, Juan Gabriel, ya se murió, ¿no? Se oye muy diferente, por ejemplo, en la voz de Plácido Domingo, que no se quiere morir. ¿No? Por decir, y muy diferente cuando se oye con la sinfónica, aunque sea la misma canción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que le vienen más elementos a hacer la armonía y más, ¿sí me entiendes? Y digo, acá eso suena como si fuera una cosa seria, ¿no? Entonces, adquiere una resonancia diferente cuando vemos el texto. No basta con verlo una vez, ustedes están convenciendo de eso. Cada vez que regresa uno, porque no es que el texto cambie, uno es el que cambia. Uno es el que trae más elementos para relacionar. Dice, ay, ¿cómo no me había fijado en eso? No es que no se hubiera fijado, no había modo de que se fijara, ¿no? Porque no tenía los elementos para descubrir aquella conexión que ahora le parece que es la que más sentido hace. ¿No es cierto? ¿A qué se debe eso? A que vamos enriqueciendo nuestra experiencia y nuestra lectura. Una vez que tenemos esto, entonces sí podemos decir, ese texto, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué nos comunica hoy? El error que cometemos muchas veces es que empezamos por aquí. Hermano, ¿qué le dice la palabra de Dios a usted? Ya la desgarraron. Porque entonces va a ser la ocurrencia de aquel sujeto, ¿no? Claro, con mucha agua bendita, porque decimos que el Espíritu Santo lo inspiró, además, ¿no? ¿Sí me entiende? El pobre Espíritu Santo, ¿cómo queda? A veces queda bien, ¿no? O sea, ¿sí? No quiero decir que el Espíritu Santo no opere de esa manera, pero normalmente el Espíritu Santo se vale de otros medios para dar sus inspiraciones. Son más transpiraciones que inspiraciones. Este es trabajo con el texto. ¿Qué es de lo que se trata, doctor? De aprender a razonarlo. Ya lo hice pelotas. A ver, los del equipo 2 y 4, ¿qué le encontraron al texto? En cuanto A ver, ¿qué le encontraron? Nada. Tache. En cuanto al contexto, vimos que... ¿Qué le encontraron? ¿De dónde está tomado esto? De Sofonías. ¿Pero de dónde? ¿Qué parte? ¿No? Mínimo, tienen que... leímos del 3, bueno, el texto que estuvimos analizando fue del 14 al 18. Sí, Ajá. Ese es el texto. Pero leímos del 1 al 13. ¿Qué capítulo? 3, capítulo 3. Ok. ¿Qué tenemos en el capítulo 3? 3 diferentes, hubo unas variaciones. Amenazas del profeta a todas las naciones. Era contra Jerusalén. ¿Dónde se nota eso? En los... Muéstrenlo allí en la... Del 1 al 13
A ver, Por ejemplo, en el No, ahí de de los la- Del 13 al 18. aquí del capítulo 3, del 1 al 13, estamos ayes, ay del rebelde, ay de la impura, la opresión. ¿dónde, qué versos son? El 1. Verso 1, ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora. ¿A Ajá. quién se dirige eso? a la ciudad, A los comerciantes, a los impresos, a los- destinatarios, ¿A quién le a habla? los líderes, a las naciones. Al pueblo, ¿Ok? ¿A quién le habla? a su pueblo. Fíjense de quién le a la habla. ciudad Los dirigentes. opresora. A la ciudad opresora. ¿Cuál es la ciudad opresora? Los dirigentes. Babilonia. Las cuatro, son los 4 puntos cardinales. A ver, ¿dónde están? Dígamelo. Está en el, ¿De qué ciudad está en el hablando? oriente no hay ni Jerusalén. ¿Qué verso? Es el de Contra habitantes de Jerusalén. Viene ¿Dónde está? 4 en el capítulo 2:8. El del 2:8, pero estamos hablando del capítulo 3. ¿Ok? Es que nosotros tenemos más adelante. Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora. ¿De quién habla? Jerusalén. ¿Dónde se nota que es Jerusalén? Porque dice contra Jerusalén. ¿Dónde Bueno, aquí- dice? En el 14. No, pero en el texto, ¿dónde dice? En el texto dice en la. ¿Cómo se llama esto? El 14 es lo que estamos estudiando. Y me están diciendo, a ver, ese es el texto es este, ¿no? Del 14 al El 18. principio del 18. Ajá. ¿Sí? Entonces, para identificar esto, ustedes me dicen que está en que es parte del capítulo 3, pues sí. Pero ¿qué tenemos en el capítulo 3? ¿Cómo se Entonces me dice? dicen, es una serie de ayes. Yo estoy de acuerdo con que puede ser una serie de ayes, pero muéstrenmelos. Contra Jerusalén. ¿Sí? Y empezaron a leerme el verso 1. Ay de la Navidad. ¿Cómo se dice? Yo no sé si haya más ayes, ¿Cuál es el que nomás? pero ahí, Capítulo. ¿ok? Entonces, Es en esto, Introducción. en esto de estar tratando de ceñir el texto, tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen. ¿Ok? No digan más de lo que el texto dice. ¿Ya? Entonces me están diciendo de quién está hablando o a quién le está hablando. ¿Quién es la ciudad impura, rebelde, opresora? En la introducción de la Biblia de Jerusalén, no sé si esté correcta, pero dice en la introducción, tiene numeral 3 y dice contra Jerusalén. Ok, Y empieza ahí a hablar después de los ayes. Pero muy también, bien. En el texto, ¿cómo lo podemos identificar que esos versos, por ejemplo, son de Jerusalén? No es complicado, ahí está en el texto. porque En el dice lanza 16. clamores Israel. En el 16, ese día le dirán a Jerusalén, no tengan ningún miedo, y te En tiemblen el las manos. 16. Ok, pero tú ya estás en el texto, estamos en lo que está antes, ¿sí? O lo que vendrá después. Ok. Entonces lo que viene, entonces para no irnos a todo hasta el principio, nos ceñimos al capítulo 3. Los príncipes que según aquí que habitan en ella, no son ellos. ¿Qué más? Que rugen como leones. ¿Y cómo identificamos que son de Jerusalén? El único lugar donde había sacerdotes. No dejan los huesos de mañana, son profetas fanfarrones, hombres traicioneros, sacerdotes que profanan lo santo, violan la ley. Serán hombres. Justamente el siguiente versículo es el que da más clave. Vive en ella Yahvé el justo que no cometa ningún pecado. ¿Ok? ¿Qué verso es ese? El 5, 3, 5. ¿Y dónde vive Yahvé?
En el pueblo, en medio de las En el justo. con- O sea que Yahvé el justo vive ¿dónde? vive en ella ya. Pues en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Por eso podemos identificar que esos versos están referidos a Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué más? Encontramos tres momentos. El primero ¿De dónde? Del 1 al 13, el segundo del 4 al 18, A ver, del 4 y del 18 al 20. Porque el lenguaje cambia. el primero del 1 al... Al 13 me parece como que es mucha advertencia, mucha... al 13. No, eso está A ver, hasta el 8. Del 1 al 8. Del 1 al 8 habla mucho como de que ese día se va a desquitar de todos aquellos que son corruptos y que hacen el mal. ¿Ok? Y del 9 en adelante empieza a hacer como promesas, a prometer que purificará, que todo va a estar bien, como prometer que no va a haber ningún yugo contra ellos. La purificación. Ajá. El regreso a guerra. ¿Sí? Y luego, un discurso escatológico. en lo que sigue, ¿qué sigue? Después del 18, Ah, 19, ¿no? en el 19, ¿Por qué se puede cortar ahí la unidad a estudiar? ¿qué parte? El capítulo 3. Capítulo 3, versículo Porque dijimos, el Antes de- contexto es lo que está antes del 14 y después del 18, es lo que va con esto, ¿no? Lo que acompaña. ¿Qué viene después? Como que habla en segunda persona, ¿no? Habla alguien más, y primero es más. ¿En qué se nota que hay un En quiebre? no, dice, en aquel día no tendrás, o sea, está hablando a alguien, ese es en el verso 11, y en el 9 dice, entonces purificar el labio de los pueblos, está hablando a más personas, y en el 11 habla como a alguien, en segunda persona. Sí, eso es lo que está antes, dijimos. Ajá. Y en lo que está después, en el 19 dice, voy a condenar al exterminio a todos los opresores, salvaré a la coja, renombraré a la descarriada, les daré fama y renombraré a la tierra donde fueron humilladas. Como que ahí habla muy diferente acerca de lo que este texto nos marca de júbilo, de alegría, de gozo, y en el 19 cambia otra vez el lenguaje. ¿Cuál es la temática del 18b en adelante? Porque es el mismo verso, ¿no? 18b en adelante. Como en los días de fiesta, pantalón. ¿Cuál es la temática? Pues que es como que si en los momentos de alegría o de fiesta, Él quitará toda desgracia, como que si va a estar todo alegre. Esperanza, ¿no? Es como Ajá. más un lenguaje de esperanza para... Pero miren ustedes, por ejemplo, pueden notarlo, ¿no? Liberación. Salvaré a la coja, reuniré a la descarriada, ¿sí? Liberación. salvación. Pero es otra vez cómo se expresa la salvación. La salvación en estos versos queda expresada con la reunión. Allí le ponen vuelta de los dispersos. Estas imágenes que son de ovejas, que están cojas, es decir, que nadie les hace caso, que están fregados,
¿Sí? Es un lenguaje de compasión y de Dios el que está hablando en primera persona. Y de 18a hacia atrás, el lenguaje, el discurso es ¿en qué? En tercera persona. En tercera, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tenemos un quiebre. Por eso podemos separar 18a de 18b. Eso es lo que nos permite separarlo. ¿No? En esa seccioncita, todo el discurso es en tercera persona. ¿O no? Sí. ¿Qué más encontraron? No sé si quiera opinar alguien más de los que estoy en Ayer el grupo. decíamos que posiblemente el grupo o liturgista posiblemente se tuvo que haber basado en a lo mejor en el Evangelio como para poder escoger ciertos textos que vayan con desde la primera lectura, segunda lectura y el... Ok, pero antes de decir eso, yo quiero que me digan del texto, de este texto, ¿qué dice el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Habla de regocijo, de perdón. ¿En qué se nota? En donde dice, comienza en el 14, donde dice, bueno, acá yo me guío, donde dice, Sí. Vita alborozada Sión. Alborozada. Alborozada. Ajá. ¿Qué más? Lanza clamores Israel. Ok. Celébralo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén. Que Sí. Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Sé que es un pueblo que se porta mal, lo llama a la conversión, lo alienta y al final lo reunifica. Digamos que en cortas palabras eso habla en todo el capítulo. Habla también del Sí. día de Yahvé. Pero aquí tenemos un mensaje, es de salvación o de condena. Salvación. Y no solo es de salvación, es de celebración, ¿no? De fiesta, de júbilo, ¿no? Nos ayudan a entender también los signos de admiración y las palabras mismas del texto. Canta, ¿no? Grita de gusto, ¿no? O sea, eso nos ayuda a entender de qué está tratándose. ¿Por qué va a gritar si está diciendo que la está purificada, que no sé cuánto? La purificación normalmente es algo costoso, algo difícil. Cuesta purificarse, desprenderse de algo, hasta de la mugre. O sea, cuesta trabajo. Le agarran un cariño a la mugre también. En el verso 15 dice, el Señor ha revocado tu sentencia, y habla como de Esa perdón, es la ¿verdad? causa, ¿no? Esa es la causa de la fiesta, de la alegría. ¿Por qué la ha revocado? ¿Qué ha hecho? Ha expulsado a tu adversario, ¿no? El Rey, el Señor está en medio de ti. Ya está, ¿sí? Aquí tienen una frase que es teológicamente muy densa. Dios está en medio de ti. Ese era el sueño de todos los profetas, ¿sí? Que Dios, todo lo que soñaba el proyecto desde el Éxodo, ¿no? Y por eso se menciona también que Dios está en medio de ti dos veces. Verso 15, perdón, en el 15 y en el 17. ¿Ok? ¿Sí?
¿Sí? ¿De acuerdo? Y miren, por ejemplo, cómo se relaciona, cómo cierra y cómo está arriba, ¿no? Entonces lo que está en medio como está como encerrado, las expresiones de grito y de fiesta y demás, al principio y al final, ¿sí? Y en medio, ¿qué tenemos? Se dirá a Jerusalén, siempre en tercera persona, no temas, Sión. Hasta aquí le habla, ¿sí? Hasta aquí se le habla, ¿sí? A Sión, esto es lo que se le va a decir. Hasta acá. No temas. ¿Qué es el lo tira? No tengas miedo. El no tengas miedo es una frase muy común en la Biblia. ¿Cuándo se usa eso? Cuando Jesús le dice al Jairo, ¿Qué le dice? no tengas miedo. ¿Ok? ¿Cuándo más se usa? No temas, María. No temas, María. María. No temas, María. ¿Cuándo más se usa? Cuando el pueblo es quitado de sus ¿cómo se llama? De sus opresores. No tengas miedo ya porque vas a vivir mejor. Algo así, ¿no? ¿Qué es el no tener miedo? Lo que está hablando es cuando que va a venir algo muy grande. A ver. No tengas miedo, no te asustes. ¿Por qué no se asusta? Lo que normalmente esa frasecita viene, ¿sí?, a anticipar una teofanía. ¿Ok? En relatos de aparición lo vamos a encontrar. No tengas miedo. Es por lo que está hablando de destruir como los contrarios. Lo que viene es porque Yahvé está en medio de ti. Entonces la presencia de Yahvé es salvadora de por sí. Es salvífica de por sí. ¿Por qué hay que temer? ¿Por qué el ser humano tiene miedo a Yahvé? Porque Yahvé es otra cosa. Yahvé no es humano, no es común. El Dios nuestro no es un Dios ordinario. ¿Sí? La percepción que la Biblia nos da es que el Dios que viene a nuestro encuentro es un Dios completamente diferente a nosotros. Y a lo desconocido uno siempre le tiene, ¿no?, aprehensión. Entonces no tengas miedo. ¿Por qué? Lo tira. Aquí está tu Redentor. Aquí está el que te viene a salvar. No es como todos los extraños, como todos los extranjeros que vienen a saquearte y a hacerte trizas. No. Entonces son oráculos de salvación y este es de celebración, ¿no? Aquí tradujo muy chistoso mi amigo el verso 17. Fíjense cómo traduce la Biblia de Jerusalén, ¿no? O su Biblia, ¿cómo dice? ¿Lo tienen ustedes ahí? Yahvé tu Dios Está en medio de ti, ¿qué más? poderoso Salvador. Sí, la segunda parte. Resulta de gozo por ti. Te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Veas, ¿no? Baila por ti y da gritos de júbilo. Aquí tengo donde dice: el Señor ha revocado su sentencia y pues Yahvé ha cambiado su suerte. Bueno, ese es el motivo primero, ¿de acuerdo? Pero en el 17, acá le dio una buena domesticada. Conrad, Él festeja contigo con alegría.
te renueva con su amor. El verso, en realidad, el texto habla de que Dios baila de gusto. Es un lenguaje muy antropomórfico, muy humano, porque la gente baila de gusto, ¿sí? Cuando algo grande le pasa. Claro, nosotros como somos romanos católicos y aprendimos que los bailes son pecaminosos, no bailamos, ya se nos olvidó bailar y prohibimos que otros bailen. ¿Sí? Sí, todas esas expresiones, Dios baila contigo. Es muy raro encontrar eso en la Biblia. Normalmente son los humanos los que bailan, pero que Dios va a danza. Es un Dios alegre. Claro, y grita de gusto, grita. Ya no grita como el guerrero en el día de la ira. No vimos todas las analogías, bueno, ustedes que estudiaron el texto, ¿no? Pero en los versos previos, en los capítulos previos, se habla de que Yahvé grita, echa un grito de guerra, porque los guerreros así se animaban para ir a guerreros, ir a encontrar la muerte. No es nomás de echarse otra enchilada, no. Había que animarlos, había que, ¿sí?, de alguna manera infundirles valor para que se impusieran a los de enfrente. Pero sabían que, o sea, a lo mejor ahí quedaban en el campo de batalla, ¿no? Entonces por eso los guerreros gritaban, para darse valor y atemorizar al de enfrente. Es mejor que griten las porras en los estadios y eso, ¿no? Ahí están los gritos como expresiones de ánimo y como expresiones de, ¿sí?, de batallas y de demás. ¿Se podría encontrar una parte femenina de Dios ahí en esos versos? ¿En qué? Es que básicamente describe la parte de la madre que siempre perdona al hijo, que está a todo momento, que le dice que no tema, que está con él o con ella. Le invita a que no se rinda. ¿Pero por qué femenina? Pues si eres también masculino, o sea... Podrá ser, pero también muchas de las veces quien está más apegada a los hijos o dura con ellos durante el lapso del día es la mamá. De hecho, aquí lo que tenemos es un lenguaje esponsal de Jerusalén como esposa y Yahvé como esposo, ¿no? Es tu Señor el que viene, ¿no? Claro, el lenguaje, tu rey, tu Señor, se le habla a una mujer, la figura de Jerusalén, como una mujer, ¿no?, que ha sido desvalijada y abusada por todo el mundo, los que, ¿sí me entienden? Y que, fíjense ustedes, por eso quería por eso leímos los versos iniciales del capítulo 3, ¿no? Porque dice, tus profetas son unos fanfarrones, hombres traicioneros, los sacerdotes profanan lo santo y violan la ley. Sí, por todo eso le han venido las calamidades que le han venido a Jerusalén. Entonces, a partir de ese capítulo, los inicios de ese capítulo, se entiende ahora todo el lenguaje de fiesta. Pero ya pasó por la purificación, ya pasó por unos pocos que quedaron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahora es la celebración. Y como culmen de ese periplo, de esa trayectoria, está la reunión de todos los más fregados todavía. No solo es el resto fiel que quedó allí, que está en Jerusalén, todavía voy a traer más, ¿no? Claro,
esos versos finales que vienen a partir del 18, ¿sí? Parecen como que llegan tarde, ¿no? Los hubiera puesto antes, pues sí, pero no están. Son como un colofón. No, tendría un poco más de sentido el texto si del 14 al 18 fuese al final. Por eso digo, parece que llegan tarde los otros versos, pero están ahí. Entonces hay que entenderlos como un colofón, ¿se entiende? Como algo, como un pilón, como algo que viene más. Se me habían olvidado otros que todavía no. Pero es Llegan. en base a cómo las escribieron las traducciones, ¿no? Porque ahí termina el verso 18 así, aparece, como en el día de fiesta apartaré de mí la desgracia y la vergüenza que se sobre mí. Como en el día de fiesta, ¿no? Sí. Pero si te fijas, depende de cómo, por ejemplo, a partir de ese apartaré de ti, ¿no? Es una primera persona de singular. Mientras que a partir del 18, para atrás, es una tercera. La que está hablando. Yo creo que sí, la traducción tiene mucho que ver. Claro a mí que me costó todo. mucho trabajo entender lo que estaban diciendo, porque en la mía, por decir, en el verso 7 habla como si estuviera hablando en tiempo pasado, o sea que no hizo, nada más por una advertencia, que lo pensó, pero nadie lo supo. Entonces era como, uy, ¿dónde lo están haciendo? Tiene mucho que ver la traducción, sí. Ya, estamos de acuerdo en eso. Pero es bueno que lo noten, es mejor que lo noten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les habla de que a veces los traductores son medios arbitrarios también. Eso es lo que dice la hermenéutica de la sospecha. ¿Qué querrá decir eso cuando dice que lees el texto y también Padre Manuel lo menciona mucho? La hermenéutica de la sospecha. El sospechar de la sospecha de la interpretación de los textos tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué fue escrito y para quién fue escrito y quién lo escribió? ¿Qué quieren con este texto? ¿No? Eso es lo que... Sí, porque igual el verso 14 yo no lo puedo interpretar igual. Grita, ciudad de Sion, danza vítores, Israel, festejando exultante, Jerusalén capital. ¿Tú cómo lo interpretarías? O sea, no habla como realmente de un... cuando dice de Jerusalén capital es más como un opositor, o sea, tú eres la grande. No la está tratando tan cariñosamente en decir de Israel. Es un lenguaje más calmado, que sí te alegra, que con todo corazón, hermosa Jerusalén. Esto es mucho más poético, más tierno a lo mejor, ¿no? Puede ser. Sí. O desde el lado de donde decía Silvia, de una madre, es cuando dice el mismo Señor está en medio de ti y ya no tienes que temer ningún mal. Un hombre no le dice eso a su mujer, le lo dice a su hija, lo trata muy bien. No. No a las que yo conozco. Eso es un problema muy serio. ¿No? ¿Por qué? Porque también en nuestras culturas se habla muy poco de sentimientos. Y de sentimientos tiernos en los varones, menos, ¿no? En las mujeres sí, pero ¿no? En los varones no. Son incapaces de sentir ternura, cariño, bailar de alegría, ¿no? Llorar. El coraje sí lo externamos muy bien. Sí, más bien bailan a los que se dejan, ¿no? Sí, pero eso es parte de nuestras formas culturales, de nuestras expresiones culturales. Pero sí hay hombres cariñosos Sí lo saben, claro. y detallistas.
necesitan. Sí, pocos, pero sí. ¿No? Claro que los hay. Pero están apartados. Probablemente. Ah, sí, pero quién sabe dónde. No, pues ahora todo lo puedes encontrar online. ¿Qué nos dice ese texto el día de hoy? En una lectura litúrgica a la asamblea, porque estos textos no son para todo el mundo, ¿eh? A veces pensamos que son para todo el mundo y no, Vamos para la asamblea. son para el pueblo de Israel y son para la iglesia de Dios. Son los receptores de estos textos, ¿no? Son los que hemos recibido esos textos. ¿Qué le dice un texto como este a una asamblea? Mañana hay que dar gracias por la bendición. Hay motivos, de hecho la celebración, cuando celebramos nos olvidamos de todas las problemas. La celebración tiene eso de, iba a decir, de catártico, ¿no? Una palabrita medio chistosa. Cuando la celebración es como una burbuja que parece desligada, se olvida uno de todo cuando celebra. Aunque esté en la chilla, como decía mi abuela. Hay que celebrar y estar contentos. Si se olvidan todos los problemas y todo lo que... No, por eso en las fiestas es un lío. Cuando llega uno queriendo echar balas, espérate, vas a arruinar aquí la... ¿No? No dejes que nada lo termine. O que llegan a cantar ahí la bronca, porque, o sea, cuando todo el mundo está contento y alborozado y echando, ¿sí me entiendes? O sea, y lo mismo sucede en nuestra vida. Tenemos que buscar momentos para celebrar y para festejar y desligarnos de la problemática que siempre nos asfixia. Pues claro, es que es un ratito. Sí, es un ratito. Quisiéramos que se prolongara, ¿no? Por eso hasta las 3 de la mañana todavía andan buscando más tequila, ¿no? Que no se vaya la música, ¿no? Que no se acabe el alcohol. Porque es la celebración, es enajenarse de alguna manera. ¿Quién es del equipo 2? ¿Nadie? ¿Ah? ¿De qué se trata? Está fechada. Ya habíamos dicho del 21 de julio. Entonces, Dios habla por medio del profeta y les pregunta si alguien vio el templo antes de la destrucción y si lo ven ahora. Si alguien lo recuerda. Pues ahora les pide que hagan un templo que va a estar, el segundo templo que va a estar mejor, que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Quién? Dios. Entonces no lo quiere lujoso, nomás quiere habitar en Él. ¿Ok? Y luego, va a sacudir los cielos y la tierra, de todas las naciones van a venir los tesoros, les van a llegar los tesoros. ¿sí? ¿Cuál es la situación entonces que se refleja en esas palabras? ¿Cómo está aquello? Es igual de mal, ¿Mm? económicamente. O sea, el templo, la construcción o la reconstrucción no parece que sea muy lujosa o que tenga mucho, muy esplendorosa, que digamos, ¿no?
no había con qué hacerla. Y el énfasis entonces es en la gloria de Yahvé, ¿no? La gloria de Yahvé. Yahvé proporcionará la paz a ese. ¿No? Porque Dice que la gloria en este templo será mayor que la del primer templo. sí. ¿Por qué? Porque va a estar en habitando, ¿No? lo va a habitar. Pero fíjense el contraste de las situaciones, ¿no? Es decir, no tienen dinero y entonces respiran por la herida, ¿no? Tienen a Dios. Se necesita un terremoto para que traigan las naciones sus riquezas y con eso pues vamos a engrandecer el templo. ¿Ok? Hay aquí un contraste interesante entre las ganas de querer hacer algo esplendoroso y no poderlo hacer. Y entonces hay una sublimación, así se le dice a eso, de las aspiraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a sublimar? En la expresión de la gloria de Yahvé. ¿Sí? Este es un segundo oráculo que habla de échenle ganas, no desanímense, no hay dinero, pues hay como se pueda. ¿Sí? No queda, fíjense cómo termina. Grande será la gloria de este templo. La del segundo mayor que la del primero. Pero aquí tenemos un rasgo interesante también, que ya se avisaba en Isaías y en otros de los profetas. Las naciones van a venir para acá. Las naciones. Pues no van a venir con las manos vacías, ¿no? Entonces se entiende la gloria de Yahvé como un acumularse de riquezas de todos los pueblos que van a traer sus ofrendas, decía el Deutero y el Trito Isaías. Y así es como van a engrandecer este templo. La realidad de las cosas es que pues no daba para mucho el personal, ¿no? Ok. ¿Algo más de este oráculo? ¿De esta profecía? ¿Nada? La tercera, equipo 3. ¿Quién es el grupo 3? A ver, de su ronco pecho, ¿de qué se trata la tercera profecía? Comienza el 24 de septiembre. ¿De qué año? ¿Qué es? 1:15. No sé si es antes de Cristo. No. Dice. ¿Y cuándo? A ver, fíjense ahí, en sus notas. Fecha indicada en 1:15. ¿Cuánto tiempo va de la primera? ¿Cuándo fue la primera profecía? 20. En el 520, ¿no? Pero es también el segundo año de Darío, estamos en el mismo año. Pero ahora estamos, la primera profecía fue ¿cuándo? En el mes sexto, que es agosto. Parece el martes noveno. Luego fue al mes más o menos el segundo, ¿no? Y en octubre, por ahí la otra, ¿no? Este es el noveno mes. Si el sexto mes era agosto,
Y este es el noveno. ¿Cuántos meses han pasado? Los 3. ¿No? Por ahí ya cae, pues sí, ¿no? ¿Por qué el 9 es, por qué el 6 de septiembre? ¿El 6 de septiembre? No, el 6 es agosto. El 9. ¿Por qué agosto? ¿Por qué agosto? ¿Cuánto sería el 7? Pero en estos días. No, calendario. no, lo que sucede, bueno, es que nosotros estamos con, o sea, la profecía es el 24 del mes noveno del año segundo. Aquí es muy complicado a veces hacer los calendarios, porque a veces empiezan a contar los calendarios. Algunos calendarios, como eran pueblos más avanzados, ya llevaban una cronología solar, ¿sí? Que era más difícil de llevar, se necesitaban astrónomos. Era más difícil llevar una cronología solar que una lunar. Pero puede ser que los meses duraron más días o eran como ciclos que pasaban. La luna dura lo mismo. Por eso los calendarios más viejos son lunares. Un ciclo de 28 días. Cada 28 días. ¿Sí? El solar es más preciso. ¿Por qué? ¿Por qué es más preciso el calendario solar? Porque siempre sale el sol y la Todos los luna. días. O sea, uno está basado en la rotación, ¿no? De la Tierra, ¿no? Y la otra es en torno al Sol. ¿Sí? Un otro es la Luna en torno a la Tierra y la otra es del Sol, de la Tierra en torno al Sol. ¿Sí? Los mayas, por ejemplo, tenían un calendario solar, súper preciso. Los aztecas también tenían calendario solar, pero les sobraban 5 días al año, o sea, sus años eran de 360. Y luego había lo que le llamaban los días muertos del año. Son los 5. Ok, en los días muertos, los últimos días del año, se podía hacer de todo. Eran como los días de carnaval de algunas culturas europeas. ¿Sí? Lo que ahora tenemos en el eso nos quedó en el carnaval el martes de carnaval, donde estaba todo permitido, porque iba a empezar las semanas de rigor, que era la cuaresma. Entonces el martes de carnaval era un payo, ¿no? Pero eso tiene reminiscencias muy antiguas en otras culturas, en otros modos religiosos de ser. ¿Ya? También los judíos tienen como un día que se les permite todo, ¿no? ¿No? ¿Cómo cuál? Pues no sé qué día, pero es que un día yo andaba por ahí, y andaban todos, no, pero yo no andaba en la pachanga. Hizo mal. Andaba trabajando. Entonces dijo un judío, dice, estaba tome, porque él probablemente no tomaba, pero dice, es que una vez al año se nos permite como hacer. No, que sepa yo, no tienen eso. ¿Quién sabe qué escapulario sería? Pero, entonces les digo, a veces, los años los cuentan cuando un rey comienza a reinar. ¿Ok? Y no siempre empiezan el 1 de enero, el 1 del año. ¿Sí me entienden? O sea, cuando empieza a gobernar, entonces empieza a contar el tiempo. Por eso aquí tenemos del noveno del segundo año de Darío. Y a veces no empalman nuestros calendarios con él. O sea,
lo que sería el 24 de ese mes, si les digo, agosto corresponde a la primera fecha que encontramos en Ageo, que es el segundo año, el día primero del sexto mes. El sexto mes correspondería a nuestro actual agosto, que es cuando se empezó a construir o a reconstruir el templo. Pero no es que agosto sea el sexto mes del calendario. Nuestro calendario es romano, bueno, gregoriano, para decirlo. Sí, tiene nombres romanos, ¿sí? Los meses. Hubo un emperador que metió un mes, creó un mes porque el calendario romano era diferente. Pero cuando se hizo el ajuste, ¿no? Es el de agosto. Y luego julio es por Julio César. Agosto es su hijo. Augusto, César Augusto. ¿No? Esto que tenemos aquí son el rey Darío, que era el rey de Persia. Medos y persas. Ciro y Darío le sucedió. ¿Ok? Por eso se fechan así. Los historiadores hacen el recuento, acomodan calendarios y nos dicen fue en agosto del 520 que empezó la reconstrucción del templo. Por eso les digo, si el sexto mes era agosto, el noveno, ¿cuál sería para nosotros? Noviembre. Más o menos noviembre, ¿no? Le correspondería meses de 30 días. ¿Ok? Los meses de 30 días son solares. Pero si ustedes se fijan, hay 30 y 31, 30 y 31. Luego se acuatan dos ahí de 31 para que puedan, ¿no? Y aún así, para completar los 365 días, con 6 horas y 7 u 8 minutos y no sé cuántos segundos, que es lo que dura la Tierra en hacer su elipsis, ¿no? En cumplirla cada año. Como cuando empezaron a contar los años, ¿no? Cuando Cristo vino, empezaron a contar los años, ¿no? A ver, eso lo empezó un monje, ¿sí?, a contar de antes de Cristo y después de Cristo. Dionisio el Areopagita, ¿no? Dionisio. Pero a Dionisio, cuando se pudo hacer las cuentas, resulta que se equivocó con 4 años. Cuando hizo el ajuste del calendario romano al calendario que le llamamos ahora gregoriano, que es el que nos rige hasta el día de hoy. El calendario gregoriano de 12 meses de 30 días cuando habla la carne, ¿no? 20 y 31. Pero cuando él se puso a empalmar y a emparejar las cosas, le falló con 4 años. Por eso se dice que Jesús nació 4 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, No se sabe cuándo haya muerto, pero es nomás por fijar la fecha. ¿Sí? Jesús tenía nació menos 4 edad. años antes no tenía 30, tenía menos. en el año 4 antes de Cristo. Teniendo en cuenta cuando murió Herodes, cuando bla bla bla, haciendo cronología, ¿no? Se le falló por 4 años no le atinó al 0, pues, porque quería que empezara a dar. Y así que Cristo fuera el centro de la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Como estamos ahora. Una era, ¿no? Termina una era y empieza otra. Pero esa es un modo cristiano de contar el tiempo. Que ya el año, hace como 8 años, no más, yo creo como unos, ya 10 años. Hace como 25 años empezaron a protestar que por qué era antes de Cristo y después de Cristo.
que nada más se pusiera era común, ¿sí? Antes de la era común o después de la era común, ¿no? Siempre hay protestantes, es decir, gente que protesta, ¿no? Entonces, se escribe así, se abrevia así, antes de Cristo, después de Cristo. Ahora esto es antes de la era común, después de la era común. Así les enseñan ahora en la escuela. ¿Sí me entienden? Para no mencionar a Cristo, porque eso es, les estamos imponiendo una ideología que ya se sabe el rol. Pero así vamos. No, vendrán otros que cambien el calendario. Mientras tanto hay que seguirle así. Pero esto no tiene nada que ver con Ageo. Es cultura general. Tenía que ver con los meses. Con la fecha. Estamos hablando de eso. Pues sí, pero yo lo que veo es que el tiempo se va. Todavía vamos a ver, no nos vamos a ir de aquí hasta que no veamos a Zacarías. A ver cómo le hace. El grupo 3, ¿qué pasó con el grupo 3? ¿Ya? ¿Tienes el 3? Se puede ¿Ya utilizar pasó? ¿Ya van con el 4? Pues ya. Nomás aquí todo lo que dijeron fue de esto. ¿Por el tiempo? Sí. ¿De qué se trata esa profecía, ese oráculo? Se trata de cómo Dios cambia, ¿no? Todas las tempestades que tenían, todo lo que estaban sufriendo por la cosecha. Les decía que empezaran a reconstruir el templo y que todo iba a cambiar. Eso es lo que se refería, no sé, el último texto aquí. Dice, pongan pues atención desde hoy en adelante, desde este día 24 de No, noviembre. tú estás hablando de este. ¿Sí? No, No, yo estoy hablando de este. De los de ese. sacerdotes. O de los sacerdotes. ¿A qué equipo le tocó eso? Al 3. Al 3. ¿Por eso están mudos o qué? No, pues es que Es de lo que, bueno, de lo que Dios le pide a Ageo, que les pregunta a los sacerdotes que resuelvan. Ajá, hay una consulta. Hay algo que quiere que resuelvan. Ok, ¿y cuál es? ¿Qué es lo que tienen que? Les preguntó acerca de qué es lo que tenían que hacer, como que ¿Cuál fue la consulta? la consulta en cómo se contaminaba la carne. O digamos que de carne muerta se contamina no podía, por ejemplo, la gente tocar algún animal muerto, un cadáver, pues no lo pueden tocar porque se puede contaminar e era impuro ante Dios. A ver, si lleva alguien carne sagrada en su vestido, ¿sí? Y toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra cosa, ¿se le pasa la santidad a esa otra cosa que toca el... ¿Qué dicen los sacerdotes? Pues dicen que no, los No. sacerdotes ponen que no. Y luego, pero si alguien que se ha hecho impuro tocando un cadáver, toca alguna de esas cosas, ¿queda impura de las demás cosas? Respondieron que sí. La impureza se pasa, la santidad no. Eso es lo que están diciendo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en este régimen de pureza e impureza, la pureza siempre es más frágil que la impureza. ¿Sí? ¿Por qué? Así lo idearon, ¿no? Lo que Jesús va a venir a hacer es lo contrario, es decir, la santidad es más poderosa y es más fuerte la pureza que la impureza. Y luego dice, ¿cómo se aplica esto? A ver, ¿cómo se aplica? ¿A lo del templo? Al templo,
de que cuando ellos empezaron a construir el templo, iban a Ajá. haber cambios. O sea, todo iba a cambiar. Que Dios iba a bendecir las cosechas, todo lo demás, los alimentos, que iban a empezar a dar frutos. Lo que decía es de que miraran y a ver si todo estaba cambiando después de eso. Después Ok. del inicio de la primera piedra puesta en el templo. O al inicio de la reconstrucción antes de que cayera el templo. Porque no ponían atención a lo divino, sino que después de que empezaran a construirlo, es cuando iban a ver los cambios. Ujú. Bueno, puedo agregar algo yo. Sí. En sí que estaban, digamos que son personas que regresaron de donde a querer construir algo, y como ya lo mencionaba hace rato, para tener esa idea grande de hacer otra vez el templo, tenían como la misma idea de hacer lo mismo. Entonces eso no les permitía hacerlo de corazón, sino se enfocaban más en, no sé cómo explicarlo, en eso que en mismo Dios. Todavía las cosas, Digamos, las es cosas el- personales, ¿no? Se enfocaban más en las cosas personales que en la divinidad. Tanto descuidaban, por eso no tenían cosecha, descuidaban lo que era todo por estar enfocados en el templo. Ok. Como dice aquí en el versículo de Chico, ¿Qué dice? dice, yo eché a perder todo el trabajo de ustedes con el tizón, el pulgón y el granizo, pero ninguno de ustedes se volvía a mí, dice Yahvé. Y ahora, ¿qué va a pasar? No prestaban atención. ¿Qué les dice? ¿Hay grano ahora en el granero? ¿Sí hay o no hay? Pues si ni la vid ni la higuera, ni el, ¿qué dice? Ni el granado, Producían fruto. ni el olivo producían fruto, desde este día yo los bendecí. ¿No? Ujú. ¿Desde qué día? El día 24 del mes. ¿Qué pasó ese día? Empezó la construcción del templo y Yahvé Bendijo los frutos, ¿no? Ujú. Esa es la promesa. Pero aquí cuando habla de esto, uno se pregunta, dice, todas sus tareas y lo que ofrecen aquí no es más que impureza. O sea, les hace la consulta a los sacerdotes y luego les suelta la sentencia profética. Todo lo que ustedes hacen no es más que impureza. ¿Por qué? Porque no se han purificado. No están puros. no están siguiendo las cosas que Dios les pide, ¿no? Pero también por esa idea de que lo impuro es más fuerte, y así va a ser en todo el Antiguo Testamento, que lo puro. ¿Ya? La última, grupo 4, el más facilito de todos. ¿Cuándo pasó eso? Del mismo, ¿no? Ok, ¿qué tenemos? Dios invita a Geo que le vaya a decir a Zorobabel Ajá. que todos sus enemigos van a ser destruidos, ¿no? Se derribarán los tronos de los reyes de la tierra, destruirá el poderío de las naciones, volcaré el carro de su conductor y rodarán por el suelo los caballos y sus jinetes. Ok. Para otorgarle, hacer de Zorobabel un servidor. ¿Quién es Zorobabel? El gobernador Él el gobernador. de Judá.
Ok. El gobernador de Judea era Zorobabel. ¿Quién era el sacerdote? Josué. Y de estos dos olivos, ¿se acuerdan de lo? Sí. ¿Ya vimos eso? Es de Zacarías, no lo hemos visto, lo vamos a ver entonces mañana. Pero estos dos nombres van a quedar. Y le dice el profeta a Zorobabel el mensaje de Dios. Aquel día, oráculo de Yahvé, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, oráculo de Yahvé, y te haré mi anillo de sello, pues tú eres mi elegido, oráculo de Yahvé. ¿Qué era un anillo de sello? Era con lo que se daban contratos los reyes, o sea, prácticamente Una promesa, Una promesa. No, es eso, era un anillo, el anillo real o el anillo de la gente que tenía que hacer documentos o para sellarlos, era un sello de cera y le imprimían el anillo que sería como un sello nuestro. Tenía para liberar esclavos. Y a eso se le llamaba el sello. O eso era con Bueno, era más cruel, o sea, cada dueño tenía, los erraban, ¿sí? O sea, les dejaban una marca, les quemaban con las... Ustedes saben de ganadería, ¿no? ¿Saben cómo erran a los animales, a las vacas, los caballos, ¿no? Con un fierro caliente para les queman el cuero, la piel, pues no, el cuero. Para que le quede nomás. Para que le quede una marca, los marcan, ¿no? En el caso de los reyes y de los dignatarios era un sello que era especial y que hacía reconocible cuando llegaba algo, pues después viene el fulano, ¿no? Y romper los sellos. Entonces le dice que Zorobabel va a ser su comandante, su lugarteniente. Dice que va a ser un nuevo David. Pues prácticamente. Aquí en el libro de Córdoba dice que vendría a fungir el papel como vicario del poder de Dios. De hecho, les digo, estos dos, más Zorobabel que Josué, van a ser los depositarios de todas las esperanzas de los que han regresado del destierro. ¿Cómo siguió el asunto? Lo vamos a tener que ver mañana, porque hoy no hemos alcanzado